Bien, la segunda cosa que me gustaría mandarles para que ustedes tengan como presente, como material de trabajo mientras estamos pues es que esperamos la otra sesión, es un ejercicio sobre datos múltiples. Vamos a pasar aquí a Rhino y a Grasshopper. Vamos a abrir un archivo nuevo, ¿cierto? Vamos a ir a vectores, puntos, construir punto, ¿cierto? Y habíamos visto varias cosas. La primera cosa es que hay unos componentes que por defecto tienen datos localmente definidos. Es decir, si yo le doy clic derecho y le digo set number, me encuentro que ya hay un dato ahí. Eso es un dato localmente definido, ¿cierto? De otra manera, me voy a encontrar unos datos, o puedo meter más bien unos datos a partir de parámetros, números. Le doy a este número un dato y le puedo dar ese dato al componente, y entonces este sería un dato que dentro de, como de las cualidades del programa o de la filosofía del programa, se le llama un dato volátil, ¿cierto? Que está sobreponiéndose al dato local, pero que no está borrando al dato local. Si yo me fijo, ya no me aparece aquí la posibilidad de poner datos. Si yo me fijo que hay de aquí de entrada, aparece el dato que llamamos volátil, pero si lo desconecto, vamos a desconectarlo, sigue manteniéndose el dato localmente definido, ¿ok? Entonces esto se llama un dato volátil que se superpone sobre el dato localmente definido. Vimos también que hay la posibilidad, vamos a hacerlo de la otra forma, vamos a doble clic al canvas y digamos 1 menor que 10, y se me hace este deslizador, vamos a editarlo, lo quería de reales y que tenga dos decimales, y yo lo puedo dar aquí. Este sería un dato también volátil, pero es variable, ¿sí o qué? Ese dato volátil es variable, se superpone también, pero mantiene por debajo el dato local, no muestra las dos cosas, solo muestra el dato que está conectado. Y ahora vamos a ver los datos que yo llamo datos múltiples. Vamos a hacer una muestra de cómo son los datos múltiples. Bien, entonces cuando queremos mirar si podemos producir no solo un dato, sino muchos datos, yo podría escribirlos. Vamos a sacar este panel, que es un componente muy chévere. Sale de aquí parámetros, input, panel. Este componente es muy bueno porque yo puedo conectarle aquí cualquier cosa y me muestra como en un tablero qué es lo que está saliendo de esa cosa. Vamos a copiarlo, a pegarlo, vamos a desconectarlo, con control se puede desconectar. O es un componente en el que yo puedo escribir cosas, yo puedo poner datos. Entonces una posibilidad de escribir datos es que, o de poner datos múltiples, es que yo los escriba. Yo podría escribir, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 1 enter, 3, 5, 7, 3 enter, 5 enter, 7 enter, y tengo ahí una serie de datos que escribí, ¿cierto? El problema es que si yo los meto directamente ahí al componente, el componente se va a poner rojo. Resulta que él no es capaz de volver esto que yo escribí ahí, lo entiende como un texto, no es capaz de volverlo un número, pero hay una forma de volverlo un número, y es dándole clic derecho y decirle que esto es son datos que están en multilínea, es decir, datos que están en renglones, ¿cierto? Y una vez que yo le diga que los datos están en renglones, ya se convierten en números, ¿cierto? Entonces ya me plotea los números. Entonces este componente, que
se llama panel, me sirve para ver qué está saliendo y también me sirve para ver qué está entrando en los datos. Y aquí viene una cosa interesante cuando los datos son múltiples. Cuando los datos son múltiples, vamos a hacer zoom aquí. Usualmente para Grasshopper, para poder localizarlos, ubicarlos, los datos múltiples se llaman una lista. ¿Cierto? Esa lista, yo entiendo que es una lista o sé que es una lista porque para poder ubicar un dato dentro de la lista, por ejemplo este dato, yo tengo un numerito aquí que se llama índice de la lista, ¿cierto? Entonces la lista es un arreglo como en columna, pues como una organización de los datos en forma de columna. Son datos ya múltiples, ya no es un dato un variable y unitario como este. En este caso son datos fijos pero múltiples, ¿cierto? Y para yo poder ubicar cada uno de esos datos quiero ay no me lo selecciono, quiero entonces para yo ubicar el 7 le tengo que decir, es que el 7 está en la posición 3. Entonces este es el dato y este es el índice, ¿ok? Que están separados por esta rayita. Bien, entonces eso es una cosa nueva. Cuando tengamos datos múltiples, nos vamos a dar cuenta que se arreglan en listas y esas listas tienen índices. Siempre empiezan en 0. Esa es una cualidad muy importante también. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otra lista que claro está asociada a esta lista que yo generé aquí de coordenadas en x 1, 3, 5, 7. Esto es 0, esto es 0 y aquí se me están produciendo 3, 4 puntos que corresponden a los datos que yo entré allá como lista. Esa es una opción de producir listas, ¿cierto? Poniendo unos paneles y escribiendo varios datos sobre el panel, volviéndolo un elemento multilínea y metiéndoselo al componente, ¿cierto? Yo puedo escribir cosas, el problema es que son solo datos numéricos, ¿ok? Bueno, también datos de texto, tipo texto. Bueno, y otro tipo de cosas también que hoy de pronto vemos más tarde. Otra manera de producir datos múltiples es a partir de, vamos a mirar aquí en sets, secuencias, hay unas que se llaman series, y vamos a ir a sets, secuencias, hay otros que se llaman rango. Listo. Vamos a poner aquí un panel, vamos a copiar este, control C, control V, lo copiamos, lo miramos y me doy cuenta que este componente produce una serie de números y las entradas, si se dan cuenta, es gris, de una está gris, de una produce datos, ya tiene como entradas definidas, ahorita lo miramos, pero esos datos no se plotean, no estoy viendo nada aquí dentro de la pantallita de Rhino, ¿cierto? Son datos que son números, no tiene por qué plotear nada porque un número como aparece pues como geometría todavía no representa nada, por ahora es una lista de números. Y si ustedes se dan cuenta mantiene la estructura de una barra, una columna con los datos y una columna que me muestra los índices. En este momento el índice y el dato corresponden al mismo valor. Vamos a copiar este deslizador aquí y vamos a mirar qué son las entradas de la serie. Una serie produce una lista múltiple de números definiéndose siempre el inicio, el espacio que hay entre los números. Por ejemplo, en este caso tiene por defecto 1, pero si yo le pongo 10, miren lo que pasa, ¿cierto? Vamos a copiar este. En este caso tiene el inicio en 0, pero miren lo que pasa cuando yo le pongo el inicio en otro valor, ¿cierto? Empieza en otro valor.
empieza a ser números cada 10, porque estoy viendo cada 10, o yo le puedo cambiar ese valor, ¿cierto? Digamos, le hago doble clic y le pongo cada 5, entonces tengo datos cada 5, este valor puede ser cualquiera, digamos que empiece en 1,5, ¿cierto? Entonces 1,5, 6,5, 11, tan, y la letra C me dice cuántos valores quiero producir. Entonces en este caso vamos a decirle que vamos a hacer un deslizador, doble clic en el canvas, entre 1 y 20, ¿cierto? Y cuando meto el deslizador ahí, me doy cuenta que puedo controlar cuántos datos voy a producir. Entonces en esta serie yo tengo muy claro dónde empiezo, cuál es el espacio entre los datos y cuántos datos hay, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos y están separados cada 5 y empiezan en 1,5. ¿Ok? En cambio el rango es muy particular porque el rango, con este componente también podemos generar datos múltiples. Vamos a copiar este panel aquí, vamos a mirar qué pasa con el rango. La diferencia con el rango es que con el rango yo controlo, si veo aquí el dominio donde se produce el rango, en este caso es un dominio que estaba entre 0 y 1, yo lo puedo modificar. Vamos aquí a matemáticas, dominio, construir dominio, ¿cierto? Este es un dominio que está entre 0 y 1, vamos a modificarlo, vamos a copiar un deslizador de estos, vamos a copiar ese deslizador, se lo vamos a meter aquí como inicio del dominio, que empiece en 0, y este lo vamos a dejar así, y entonces vamos a ver ahora que este dominio está entre 0 y 1,5 y yo le puedo dar ese dominio aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hace este rango es producir una serie de datos también entre, digamos, múltiples, y en este caso yo puedo controlar muy bien cuál es el dato inicial y cuál es el dato final y cuántos datos hay aquí, ¿cierto? En este caso tengo 10, vamos a copiar este. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 2. Y vamos a mirar qué es lo que pasa, ¿cierto? Le digo que cuáles son los pasos, los espacios que hay entre el dominio que yo genero para partir del dominio. Entonces no son exactamente el número de datos, sino cuántos espacios hay en el dominio. Ese dominio es entre 0 y 1,5, eso quiere decir que yo lo que estoy haciendo es cogiendo una recta numérica y en la que está dada el intervalo entre 0 y 1,5, ¿cierto? Este es el dominio. Y le estoy diciendo que parte ese dominio en 2, entonces le está haciendo una partición por aquí que correspondería en 0,75. Entonces, si ustedes ven, tengo dos espacios, este y este, pero se me generan tres datos que me generan esos dos espacios, este y este. ¿Ok? Entonces hay que tener presente que en la serie yo sí defino exactamente el número de pasos, en el rango yo defino el número de espacios y siempre hay un dato más del número de espacios. Entonces, por ejemplo, yo tengo 3, estará partiendo esto en 1, 2, 3, entonces en punto 5, en 1 y en 1,5 se generan 3 espacios, pero se generan 4 datos. La lista empieza siempre en 0 y el último número sería el último índice de este dato. ¿Ok? En el dominio, perdón, en el rango yo puedo controlar muy claramente dónde empieza, aquí, dónde termina, aquí, incluso pues yo lo puedo cambiar. Vamos a poner aquí 2.
dónde termina, dónde empieza, dónde termina, y cuántos espacios hay entre, o cuántos datos están generando, ¿cierto? No sé, lo que no sé claro es cuál es el espacio entre los datos, a diferencia de este, repito, que es, tengo muy claro el espacio entre los datos, sé dónde empieza, no sé bien dónde termina, ¿no es cierto? Bueno, eso sería como la segunda parte, o la segunda tutorial o tutorial no, es el segundo video como con información que me interesa enviarles el día de hoy.